Hola, primero medio. Hoy día vamos a ver la fotosíntesis. El objetivo de la clase es comprender el proceso de la fotosíntesis y la fase clara con la fase oscura. Primero, al ver esta situación, tenemos dos experimentos que se hizo con dos ratas de la misma edad, la misma salud, etcétera, ¿ya? Solamente que una estaba en una campana hermética con una planta y la otra estaba sin esta planta. A través del tiempo se pudo dar cuenta el científico que las plantas que tenían en la campana hermética una planta seguían vivas y haciendo su vida normal. En cambio, las que no tenían esta planta en la campana hermética, lamentablemente murieron. ¿Por qué? Porque aquí la planta es la que da el oxígeno para sobrevivir. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo la planta genera este oxígeno para que nosotros podamos vivir. Primero, la fotosíntesis la realizan los organismos fotosintéticos, ¿ya? Las plantas, las algas, algunas cianobacterias. Por lo tanto, ellas necesitan unos ciertos requerimientos para poder realizar la fotosíntesis, ¿ya? Que lo primero es que tengan eh, la célula vegetal. Y además, los cloroplastos, que son un organelo principal de esta célula vegetal. Si no tienen, entonces, un organismo no tiene cloroplasto, no tiene esta célula vegetal, no puede hacer fotosíntesis, ¿ya? Es por eso que los hongos no generan fotosíntesis, porque ellos tienen célula animal. Por lo tanto, ellos no pueden hacer la fotosíntesis. Los que sí lo pueden hacer entonces, como lo dije anteriormente, son las plantas, las algas y las cianobacterias. Las plantas pueden realizarla por la presencia de las células de un organelo especializado llamado cloroplasto, como dije anteriormente, que es capaz de sintetizar moléculas orgánicas a partir de la energía del sol, el dióxido de carbono y el agua. Y aquí tenemos entonces la ecuación química de la fotosíntesis. Se necesitan los reactantes son 6 moléculas de dióxido de carbono con 6 moléculas de agua, más la energía lumínica del sol, me va a generar a mí entonces una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Esto entonces es el producto de la fotosíntesis, ¿ya? El cloroplasto, entonces, este organelo de la célula vegetal, son los principales productores de la fotosíntesis, ¿ya? Están limitados por una envoltura y por dos membranas que contienen vesículas que se llaman tilacoides. Y nosotros con esos tilacoides vamos a trabajar, ¿ya? Donde se encuentran los pigmentos, que es la clorofila, que al estar reaccionando con la luz, vamos a convertir esta energía lumínica en energía química. La estructura del cloroplasto, acá la tenemos, vamos a tener el estroma, que es todo este espacio que está dentro del cloroplasto, vamos a tener laminillas, los tilacoides, que son estos grupos de granas, cada circulito es una grana, y el conjunto de 5 granas me va a ser un tilacoide. Vamos a tener membranas, tanto externas, internas y también que están en el medio, que son la intermembrana. Vamos a tener almidón, ribosomas para producir proteínas, vamos a tener ADN también en este cloroplasto y también vamos a tener algunos aceites que son los lípidos, ¿ya? Pero necesito que sepan que el tilacoide y el estroma son los principales estructuras que van a estar en la fotosíntesis. Entonces vamos a tener la fotosíntesis con luz o dependiente de la luz y también independiente de la luz. La fase de la fotosíntesis entonces. Primero vamos a tener la luminosa, que son dependientes de la luz, o sea, necesitan tener luz. ¿Y dónde va a ocurrir esta fase luminosa? Va a ser en la membrana de los tilacoides, ¿ya? Donde los productores, perdón, los pigmentos fotosintéticos van a necesitar agua
para poder producir oxígeno, ¿ya? Y esta producción del agua a oxígeno necesitan estas enzimas que van a ser la NADPH, el ATP, que es que va a ser un catalizador, que es en el NADP un catalizador para hacer que esta reacción sea rápida, y el ATP es la energía para que se produzca entonces este cambio del agua al oxígeno. Y la fase oscura lo que va a hacer es va a tomar la luz que obviamente se ocupó en la fase luminosa y va a necesitar el carbono para poder producir glucosa. ¿Ya? Esto es lo que se necesita en la fase oscura, formar la glucosa. Entonces, decíamos que en la ecuación íbamos C6H12O6 más 6 moléculas de O2. Eso era el producto de la fotosíntesis. Entonces, el O2, o sea, el oxígeno, se va a producir en la fase clara o en la fase luminosa y la glucosa se va a formar en la fase oscura. Entonces, en la fase luminosa vamos a tener a la planta que se le va a añadir el CO2 que botamos nosotros al respirar, más agua, y con la ayuda, como dice acá, de la luz del sol, va a producir esto. Va a producir ATP y va a producir este catalizador que se llama NADPH2, ¿ya? Y junto con eso va a formar entonces el oxígeno. Luego de producir el oxígeno pasamos a la fase oscura, que en esta fase oscura tenemos este ciclo de Kelvin que está compuesto por tres pasos: la carboxilación, la reducción y la regeneración. Y con todo este ciclo, a mí me va a formar la molécula C6H12O6, que va a ser la glucosa. Sin este ciclo de Calvin, no va a poder generar glucosa, ¿ya? Por lo tanto, en la fase oscura es muy importante. Entonces, aquí tenemos un esquema simple, que en la fase luminosa, el agua, a través del proceso, me va a formar a mí oxígeno. Y que el CO2 con las sales minerales a mí me va a producir entonces los azúcares, los ácidos grasos, que son los azúcares, que es la glucosa. Aquí tenemos otro esquema que la energía pasa a los tilacoides, la luz, el agua la convierte en oxígeno. Luego que tenemos el oxígeno, se forma la cadena transportadora de electrones para poder pasar al ciclo de Kelvin, el CO2 que nosotros botamos, el dióxido de carbono, va a nuestro ciclo de Kelvin y entonces a mí me produce los glúcidos, en este caso la glucosa. Recordemos que la fotosíntesis ocurre en el en vez de la hoja, en los estomas, donde en los estomas pueden abrir y cerrar para captar la luz, para captar el agua.